¿Los abogados somos unos mentirosos o solamente interpretamos la ley conforme a los intereses de nuestro cliente? Max es un pequeño que lleva una vida normal con un problema de atención por parte de su papá, cuyo trabajo tan ocupado le impide pasar tiempo con él. Aunado a esto, en el desempeño de su trabajo como abogado postulante, su padre le ha mentido a todo mundo, incluido su propio hijo. Pues esto se ha vuelto una costumbre dentro del ejercicio de su profesión. Pero gracias a este pequeño eso está por cambiar, trayendo consecuencias a la vida de su papá. Un día en la escuela, mientras hablan sobre las profesiones de sus padres, todos los niños cuentan a qué se dedican. Cuando llega el turno de Max, dice que su mamá es maestra y su papá un mentiroso. La maestra lo cuestiona y le responde que usa traje y va al juzgado. Entonces su maestra se da cuenta de que lo que Max quiso decir es que su papá es abogado, aunque él no ve diferencia en esto. Esto se caracteriza por un juego de palabras en inglés, pues liar significa mentiroso, mientras que lawyer, que es lo que realmente quiso decir, significa abogado. Max se equivocó al pronunciarlo, siendo este el sentido de la película. Fletcher es un abogado exitoso que gana sus casos al llevarlos sin escrúpulos, mintiendo en casi todos ellos. Esto le ha traído tanto éxito que se ha hecho bastante reconocido por su profesión, tanto así que le ofrecen una entrevista que acepta, aunque eso signifique llegar tarde por su hijo. Max lo espera muy triste sentado afuera de su casa. Cuando llega, ambos se abrazan, pues Max está muy feliz de verlo. Al ser cuestionado por su retraso, dice que se quedó sin gasolina y no sabe por qué no se le marcó en su auto, siendo esta claramente una más de sus mentiras. En ese momento, llega Jerry, el padrastro de Max, con quien la madre de Max lleva 7 meses de relación. Estos han sido suficientes para que ambos se lleven bien. Padre e hijo se van, pues prometió llevarlo a las luchas, aunque cambia los planes diciendo que pasará primero a la oficina un momento. Cuando van caminando, un mendigo le pide ayuda a Fletcher, pero este alega no tener dinero. Cuando llegan a la oficina, la recepcionista los recibe y logran ver su nuevo peinado. Fletcher le dice que luce a la moda, ve a otro de sus colegas y le dice que se ve más delgado. Incluso su secretaria es fiel a su comportamiento de mentiroso, ayudándole con sus falsedades como enfermedades, vacaciones y todo esto para no asistir a sus compromisos. De pronto, aparece Miranda, quien es una de las socias mayoritarias dentro de la firma. Él le miente diciéndole que le compró un obsequio, pero quiere quedar bien con ella ya que su intención es que lo vuelvan socio de la firma pronto, aunque para esto tiene que complacer a sus jefes en todo lo que le pidan. Así que le ordenan revisar un caso esa misma tarde, lo cual provoca que Max se entristezca, pues ya no irán a donde su padre le había prometido. Al mismo tiempo, Jerry le propone matrimonio a Audrey, pues quiere que juntos se vayan a vivir a Boston, ya que por trabajo se mudará ya pronto. Al día siguiente, Fletcher le da un obsequio a su hijo, pues cumple 5 años. Cuando lo abre, ve que son cosas de béisbol y se emociona pidiéndole que jueguen. Entonces Fletcher le dice que luego, ya que está muy ocupado ahora, lo que pone muy triste a Max, pues él solo quiere pasar más tiempo con su papá. Cuando llegan a recogerlo, les muestra su obsequio y Jerry le dice que vayan a jugar, lo cual provoca celos en Fletcher. Audrey le dice antes de irse que deben hablar de algo, así que durante la fiesta de Max se lo comentará. Fletcher se reúne con su clienta y la convence de manejar su caso exponiéndose como la víctima, a pesar de ser ella la responsable, pues le fue infiel a su esposo varias veces. Y a pesar de esto la convence de mentir para no dejarle ver a sus hijos y pedirle una alta pensión a cambio. Esta pensión sería para ella y para sus hijos, dándole un supuesto discurso de cómo esto sería empoderamiento femenino. ¿Te suena familiar? Desgraciadamente esto no es nada ajeno a nuestra realidad, pues en varias ocasiones este tipo de comportamiento reprobable se disfraza de empoderamiento, cuando en realidad se trata de violencia vicaria, ya que ella misma afirma que es un buen padre y no hay motivo para tales acciones. Esto deja impresionada a su jefa, quien le garantiza que si gana este caso lo volverán socio. Después lo seduce para tener intimidad. Durante la fiesta de Max, Audrey rechaza la propuesta de Jerry, pues no quiere alejar a su hijo de su papá. Pero todo cambia cuando recibe una llamada de Fletcher diciéndole que no irá a la fiesta, ya que está ocupado en un caso. Audrey se molesta recordándole que es el cumpleaños de su hijo, pero él trata de compensarlo diciéndole que irá por él a la escuela al día siguiente. Max está muy triste y eso se nota en el ambiente, pues a pesar de ser un pequeño de apenas 5 años no es nada tonto. Se da cuenta de que su papá ha estado mintiéndole para no pasar tiempo con él. Esta falta de atención lo ha ido entristeciendo demasiado. Entonces, como deseo de cumpleaños, pide que por un solo día su papá no sea capaz de mentir, lo cual se le cumplirá. Pues cuando su jefa le pregunta si le gustó, él responde que ha tenido mejores, lo que hace que enfurezca bastante, y él quede confundido pues no sabe por qué dijo eso. Al día siguiente conoce a una nueva vecina, a quien incomoda diciéndole cosas que comúnmente no diría, provocando que lo ponga en su lugar. Va caminando y se encuentra al mismo mendigo, y le pregunta si tiene dinero. Incapaz de mentir responde que sí podría darle, pero no lo hará, porque cree que se lo gastará en alcohol, y además no quiere, provocando que le digan tacaño. Cuando llega a la corte, su contraparte deja claro que ganará, ya que tienen pruebas de adulterio y el acuerdo prenupcial firmado. Fletcher trata de intimidarlos, pero es incapaz de alegarles alguna mentira. Cuando llega el juez les pregunta a todos cómo están, pero él respondiendo con la verdad contesta que algo molesto por un episodio íntimo que tuvo anoche, dejándose en vergüenza a sí mismo. Antes de seguir perjudicándose afirma querer un aplazamiento. Cuando el juez le pregunta la razón, contesta que porque no logra mentir. El juez vuelve a preguntar en un tono serio si tiene en realidad una respuesta válida. Incapaz de ser deshonesto responde que no,
así que su solicitud de aplazar el caso es denegada. Cuando el juez pregunta si hay posibilidad de llegar a un convenio, rápidamente Fletcher responde que sí, pues ante su incapacidad de mentir, lo único que le quedaría sería llegar a un buen acuerdo para finalizar el caso sin complicaciones. Pero su clienta, convencida por su discurso de días antes, se niega a llegar a un arreglo. Desquiciado ante la situación, sale del juzgado para preparar el juicio que empezará más tarde. Cuando regresa a su oficina, le dice a su recepcionista que luce terrible. A su colega le recomienda que le baje el colesterol y poco a poco va tirando verdades a todos en contra de su voluntad. Incluso trata de hacer una prueba con un bolígrafo mintiendo sobre el color, pero no lo logra. Su secretaria entra para preguntarle acerca de sus compromisos, pero esta vez no logra mentir con excusas para no cumplirlos. También le recuerda que debe pasar por su hijo, pero no recordaba que esto es a la misma hora que su juicio, por lo que no podrá cumplir su promesa. Llama a Audrey para avisarle diciéndole que en verdad quiere ver a su hijo este día, sorprendiéndose a sí mismo, pues al parecer sí dice la verdad. Es confrontado, pues ya no creen en sus mentiras, terminando por confesar que la noche anterior no fue a la fiesta porque pasó la noche con su jefa que ni siquiera le gusta, pero creyó que de esa manera lo harían socio. Ante tal descaro le cuelgan el teléfono, y Fletcher queda avergonzado pues no quería confesar nada de lo que ha dicho. El pequeño Max triste dice que su deseo no se hizo realidad, pues quería que por un día su papá no pudiera mentir. Esto hace sentir mal a Audrey, pues las mentiras ya están afectando el desarrollo emocional de Max. Así que le cuenta sobre la propuesta de Jerry. Más tarde le comenta lo mismo a Fletcher, y este no está de acuerdo, así que sale inmediatamente para platicar con ella, pero durante el trayecto se pasa un alto y es detenido por un oficial de policía, quien le pregunta por su estado al manejar, y termina confesándole que lleva varias multas sin pagar, así que le retienen su auto. Cuando llega tarde con Audrey le explica todo y ella lo apoya para recuperarlo, aunque desgraciadamente se lo entregan con un rayón. Cuando reclama, le contestan que así estaba, y él, tratando de intimidar, dice lo que hará. Pero al no poder mentir más, responde que simplemente dejará las cosas como están, ya que si inicia el trámite perdería 8 horas de su tiempo. Y si gana, de todas formas no hay garantía de que le paguen el daño. Así que solo se enfadará y tragará su coraje. Discute con Audrey sobre la relación de Max, y se describe a sí mismo como un mal padre, lo que lo deja muy pensativo, pues se da cuenta de que es la verdad. Esto no es porque cuando está con su hijo no conviva con él, sino porque no pasa tiempo con él interponiéndole cada vez más mentiras. Pide otra oportunidad para ser un mejor padre y queda de ir con su hijo a las 6 de la tarde, pero Audrey le advierte que si vuelve a quedar mal, Max se irá a Boston definitivamente. Entonces se marcha no sin antes comentarle sobre el deseo de cumpleaños de su hijo. Fletcher se queda muy pensativo y todo le hace sentido, así que decide ir a buscarlo para que se deshaga su deseo, pues le cuenta que se cumplió y necesita deshacerlo. Al pequeño no le agrada esto, pero Fletcher le dice que algunas veces los adultos necesitamos mentir para no dañar a las demás personas. Hay algo de razón en esto, pues nos hemos dado cuenta en la película que no todas las mentiras de Fletcher eran malas. Una que otra mentira inocente puede provocar que no hagamos daño a otras personas siempre y cuando no traten de alguna cosa seria. Por ejemplo, cuando Fletcher llegaba a su oficina, las mentiras que decía a sus compañeros eran para no dañarlos con sus verdades o pensamientos, pues cuando les dijo lo que pensaba terminó por ofenderlos, debido a que les daba su verdadera opinión sin tacto alguno. Pone a su hijo a deshacer su deseo, pero no funciona. Esto porque solamente lo está haciendo porque se lo piden, no porque verdaderamente él lo quiera. Trata de convencerlo diciéndole que todo el mundo miente, pero las palabras de su hijo le duelen. Pero solamente tú me haces sentir mal. Regresa a su oficina dolido por las palabras de Max. Entonces su secretaria platica con él y le cuenta de su deseo, pero esta conversación es escuchada por su jefa, quien planea utilizar esto a su favor para hacerlo quedar mal ante el consejo de la firma. Para comprobar si esta historia tan fantasiosa es verdad, su secretaria lo cuestiona sobre el aumento que hace tiempo le negó, y al enterarse que en realidad él fue el que no se lo quiso dar, renuncia a su puesto. Entonces Miranda aparece y le pregunta lo que piensa del socio director de la firma. Fletcher, sin poderse contener, dice todo lo que piensa, aunque son puras cosas negativas. Lo lleva a la sala de juntas y provoca que repita todo lo que acaba de decir, pero frente a todos los demás socios importantes de la firma. Todos quedan atónitos, pues el socio director lo toma con humor. Entonces le pide que haga lo mismo con los demás, y de uno por uno comienza a ofenderlos diciéndoles lo que en verdad piensa sobre ellos, aunque sorpresivamente todos lo toman con humor. Con esto, el plan de Miranda para hacer quedar mal a Fletcher frente a los demás socios se ve totalmente frustrado, aunque cuando Fletcher sale de la reunión se desmaya por la gran tontería que acaba de hacer. Regresa al juzgado y entonces trata de poner algún pretexto para tratar de aplazar la audiencia, pero no funciona. La contraparte presenta a su primer testigo, un detective que seguía a la demandada para conseguir pruebas de su infidelidad, mismas que son suficientes para que no reciba ninguna compensación una vez divorciados, pues ambos habían firmado un acuerdo prenupcial donde se establecía claramente esto, que si ella cometía adulterio, entonces no tendría derecho a recibir compensación alguna. Fletcher objeta inmediatamente. Cuando le cuestionan el por qué, contesta que porque eso está arruinando su caso. Lógicamente se la niegan. Sin nada más que se le ocurra, pide un receso para ir al baño y pensar mejor su estrategia, aunque una vez ahí planea atacarse a sí mismo, para así hacer creer a todos los demás que alguien más lo hizo, y entonces quedar incapacitado para continuar con la audiencia en ese momento. Cuando regresa al juzgado viendo su estado, el juez está a punto de posponer la audiencia, pero antes le pregunta si puede continuar. Fletcher sin más remedio contesta que sí, cosa que arruina su plan. Entonces declaran un receso nuevamente, en donde recibe una llamada de Max diciendo
diciéndole lo emocionado que está por verlo, pues ya quiere que jueguen juntos. Fletcher le confirma su asistencia y se pone muy feliz. En eso llega el testigo que van a presentar bajo una declaración falsa, misma que Fletcher ya había prefabricado con mentiras unos días antes. Pero el problema es que no puede formular las preguntas, pues ya sabe que las respuestas serán una mentira. Cuando realiza el interrogatorio todo sale mal, pues hostiga a su propio testigo a tal grado de que este termina confesando que la demandada sí cometió adulterio con él. No sabe qué más hacer y todo parece perdido. Su clienta furiosa dice que no será una mujer de 31 años divorciada y sin compensación por culpa de él. Este dato pareciera totalmente irrelevante, pero no lo es. Así que rápidamente se le ocurre una idea y llama a su clienta al estrado para declarar. La cuestiona sobre sus datos generales en sus documentos oficiales, llegando a la conclusión de que en estos aparece con una fecha de nacimiento diferente. Ella responde que se cambió la edad para poder contraer matrimonio. Esto quiere decir que cuando se casó mintió, pues en realidad tenía únicamente 17 años, con lo cual ella no tenía capacidad para contraer matrimonio, mucho menos para celebrar algunos actos jurídicos, entre ellos incluyendo el acuerdo prenupcial previamente firmado donde se establecía lo del adulterio. Esto nada más hubiera sido posible si en realidad hubiera tenido el consentimiento de sus padres siendo menor de edad, pero como esto no fue así, cualquier acto jurídico celebrado por ella mientras era menor de edad queda irrelevante, pues sería nulo. Como consecuencia, ella puede pedir la mitad de los bienes porque son bienes mancomunados sin importar sus infidelidades. Ahora el caso se ha volteado a favor de Fletcher y el juez dicta sentencia dando razón a su clienta, pero todavía falta ver lo de la guarda y custodia de los hijos, acuerdo que ya habían tenido, pero su clienta, con tal de hacer que aumente el dinero de la pensión, prohíbe que su papá los vea. En un acto de violencia vicaria, esta mujer planea utilizar a sus propios hijos para dañar a su exesposo, sin importarle que en el proceso también le haga daño a sus propios hijos. Cuando Fletcher ve esto, se da cuenta del gran error que cometió, por lo que repudia el ascenso de socio por parte de su jefe y trata de persuadir al juez para que cambie su decisión, debido a que él no tenía razón en todo lo que dijo, simplemente interpretó la ley conforme a los intereses de su cliente, sin importar con esto que estuviera obrando de mala fe. El juez se molesta de que ponga en duda su criterio como autoridad, así que lo manda a arrestar por desacato, provocando que nuevamente deje plantado a su hijo y con el corazón roto. Llama para tratar de dar una explicación, pero Audrey le reclama que le falló a su hijo una vez más, así que le dice que en ese mismo instante se van a ir a Boston, lejos de él para que no pueda volver a lastimarlo. Entonces furiosa le cuelga el teléfono. Su secretaria va a pagar la fianza de Fletcher para dejarlo salir, y felizmente decidido se dirige al aeropuerto para evitar que su hijo se vaya. Burla la seguridad del establecimiento y haciendo una locura toma una de las escaleras. Busca a su hijo adentro del avión en movimiento y lo encuentra, pero no logran entender lo que está diciendo, así que solo se despiden de él. Entonces se pone frente al avión y no hay más remedio que detener el vuelo, pero esto provoca que Fletcher tenga un shock y deba ser atendido por los paramédicos. Cuando se acercan para ver cómo está, se disculpa por todo, pues no le ha puesto a su hijo la atención que como padre le corresponde. Le dice lo mucho que lo ama y le recalca que nunca más volverá a lastimarlo con mentiras. Max, conmovido por las palabras de su papá, ya no quiere irse a Boston. Jerry respeta la decisión diciéndoles que si cambian de opinión los recibirá con los brazos abiertos. Audrey le agradece que vea las cosas con esa madurez. Entonces ambos aprecian el hermoso momento entre padre e hijo. Es así como pasa un año y Max vuelve a pedir un deseo de cumpleaños. Cuando apaga las velas, se va la luz y sus padres vuelven a reafirmarse amor. Pasan un momento increíble como familia y esta historia llega a su fin. Si bien es cierto, algunas veces utilizamos las mentiras de manera justificada, debemos entender que también algunas veces estas pueden lastimar a las personas que queremos, pues el impacto puede ser muy grande sin dimensionar la magnitud de lo que estamos diciendo. Fletcher como abogado tenía una ética y una moral muy cuestionable, misma que utilizaba para satisfacer las necesidades de sus clientes. El problema de aquí es que comenzó a utilizar estas mismas mentiras también para en su vida personal con su hijo, la persona a la que más quería y al mismo tiempo a la que más lastimaba. Cuando se dio cuenta de esto, logró ver que estas ideas eran equivocadas, así que trató de remediarlo no nada más en su vida personal, sino también en su profesión, mismo que le trajo cambios positivos en su vida. Pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que las mentiras pueden beneficiarnos en casos específicos o crees que nada las justifica?